Cuando digas algo, decir, como dijo Fray Luis de León cuando salió de la cárcel. O como dijo Fray Luis de León cuando como hacíamos con Calvar. Vale. Venga. ¿Pero cómo empezamos entonces? Así, en plan, ¿cómo empezamos? Estamos ya así, en plan, como... ¿Cómo empezamos? Pues no sé. Espera, o sea, ¿ya estás grabando, Guille? Vale, pues hacemos así como... Esto. Decimos que tenemos un outsourcing, un packaging de estos, un despackaging. ¿Un branding? ¿Un brief? Que nos han dado, han respondido. Un editorial nos ha dado. ¿Ha mandado algo? Ha mandado. Hacemos el... Al final. Pongo el crono y empezamos. Venga, crono. Empezamos. ¿Vale, Guille? ¿Empezó? Vale. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y estoy muy contento hoy. Quiero mandar un saludo especial a los oyentes o podcasters de Chicago, de la iglesia de El Pueblo, que nos hemos enterado que están allí escuchándonos. Es verdad. Andrés, manda un saludo tú, que eres muy Un saludo para nuestros amigos y amigas de la iglesia del Pueblo. Tenemos muchas ganas de conoceros. Os invitamos a todos a que vengáis al estudio 1 de Academia de la Biblia. De Academia de la Biblia. Y lo primero y principal, porque claro, Andrés, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te han ido las semanas? Porque ya la gente dice cada 15 no está la gente contenta. Claro. Pero tú, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Semanas. Estoy un poco acatarrado, resfriado. Pero que yo sepa no es COVID. Me hice la prueba de antígenos, porque uno ya no sabe. Prueba de antígenos. Pero estoy bien. Aparte de eso, una tos ahí que me ha quitado el sueño unos cuantos días. Sí. Pero contento. Yo estoy bien. ¿Tú bien? Por preguntar, sí, gracias. Sí. Sí, estoy bien. He tenido a los chiquillos malos también. Ay, es que hace tiempo de estar malo. El entretiempo, que no sabes si salir con cazadoras. Por la mañana frío, por la tarde calor. Por la tarde calor, te da la payola, te tapas, te destapas, te tapas media pierna, no te tapas. En fin, X y Z. ¿Y los chiquillos mejor? Ahora están mejor. Ya tengo, uno está en el cole, el otro no, pero bueno. No, pero se queda en casa tranquilo. Alguna noche nos han dado guerra. Pero bien, no. Qué bien puesto el nombre. Qué bien puesto el nombre, Martín. Ay. Martín Lutero. Hablaremos. Sí. Porque, a ver, bueno, yo hoy tengo muchas cosas en el baúl. Bueno, muchas. Pues como la carta que vamos a leer, con muchas cosas en el baúl. Exactamente. Hoy vamos a ver una epístola. Pero no va a ser de Pablo. No va a ser de Pedro. No va a ser de Juan. No va a ser de la autora de Hebreos. ¡Boom! La persona, autora de Hebreos. No. Hoy vamos a hablar ni de Judas. No. Ni de Apocalipsis. Vamos a hablar. Llamarte Apocalipsis. Alguna hora. Si hay uno que se llama Usnavi. Un saludo a todos los Usnavi que nos estén escuchando. Hay gente en Estados Unidos que cada año es un buen número de personas que se cambian el nombre a God, a Dios. ¿Se cambian el nombre? Sí, y se llaman Dios. Así, por la cara. Desde la humildad. Desde la humildad. En mayúscula, además, porque es como es tu nombre, un pibe que se llama Superman Spiderman. ¿Qué va? Sí, en India. Bueno. Pero bueno, aparte de eso... ¿Qué noticias tenemos de esta semana? ¿Ha habido...? O sea, podemos hacer una se me acaba de ocurrir. review. Sí, ha habido Grammy latinos, ¿no? Ha habido polémica. Ha habido polémica con los no me Grammy digas. latinos. Ha habido polémica. Desde aquí un saludo a Arodi, que es el ganador del Grammy latino. Enhorabuena. O sea, de música cristiana, ¿no? Sí. Bueno, pues un saludo. Sí. Mucha música que se hace en el mundo. Hombre, a mí la diversidad... Vamos a ver. En la epístola que vamos a estudiar hoy, justamente la diversidad es un valor. Sí. Entonces, esta tos no es COVID. Esta justo sí. La de antes no. Muy bien, pues siguiendo con nuestra focalización, cuando no está Óscar, vamos a estudiar la epístola, efectivamente, todos lo habéis adivinado, la epístola de Jacobo. Santiago, James en la King James. Sí. La epístola de Santiago, una epístola rara, única en su especie. Adelanto cosas, la epístola con más carga social de todas. Sin duda. La epístola donde hay más
verbos en imperativo por metro cuadrado. La epístola en la que, a lo mejor me equivoco, pero en la que se salta más del timbo al tambo. Sí. Aparentemente. ¿Cuál es la estructura de...? No hay. La estructura es un tema tras otro. Tiqui, tiqui, tiqui. Van concatenando temas, Santiago. Con varios tweets. Varios, sí. Grandes tweets. Grandes tweets. Además, una epístola... amor-odio. Lutero no le gustaba, fíjate. Lutero tenía también... Lutero, solo escritura para lo que te interesa. O sea... Así es. Claro, decía que la carta de Santiago era paja. ¿Solo escritura? Claro. Era paja, decía paja porque aquí poca gracia, aquí hay mucho que hacer y no me viene. Sí, bien. Un poco, por lo menos en nuestra época, es una expresión de bastante desprecio, curiosamente. Pero bueno, a mí es una de las cartas que más me gusta. ¿Por qué? Creo que por el punto práctico. Por el punto práctico, y te voy a decir una cosa, también me gusta que no se anda con chiquitas en cuanto a literatura. Es decir, no se preocupa demasiado por las transiciones de un tema a otro, sino que él tiene una serie de ideas y te las va a soltar una detrás de la otra. Y ya te ocuparás tú de hacerle la transición y de buscarle una explicación. Pero me parece que es muy práctica y que en un mundo en el que imperan las ideas, sobre todo, como decías tú en nuestro primer y queridísimo capítulo de Academia de la Biblia, El jardín de Schwarzenegger, somos muy griegos en ese sentido, ¿no? Entonces somos muy amantes de las ideas y Santiago propone una carta muy práctica. O sea, que podemos caer en el error de acercarnos a esta carta para ver cuestiones, digamos, de ortodoxia o de cómo salvarnos, ¿no? Eso ya está hecho. Esto es vivamos hoy. ¿Qué hay que hacer hoy? Y cuáles son los hábitos que debemos tener para tener una vida, ¿no? Una regla de vida podría ser, como el que le da a alguien. Hablaremos del contexto. Y una carta con un montón de imágenes, muy visual, muy judía en ese sentido. O sea, que no es tan griega o sea, literariamente no es que tenga florituras, pero tiene muchas imágenes. O sea, habla en los 5 capitulillos de las olas del mar, del sol abrasador, del reflejo de un espejo, del freno de la boca de un caballo. O sea, todo muy gráfico. Del timón de un barco, el incendio forestal, la domesticación de animales, de la fuente de agua, de la higuera, la vid, el agua salada, la niebla que se desvanece y la temporada de lluvia para las cosechas. Metafórico, ¿no? Todo muy metafórico, todo, sí, metáforas. Nos lleva de aquí a allá. Súper pedagógico también. Es como que no nos deja excusa y es como que deja muy clarito lo que hay que hacer. Y esto creo que es muy necesario, ser claridad. Lo ha sido siempre, pero creo que en nuestra época muy profético. Pues aquí tenemos esta carta, con una estructura de homilía, un mensaje tras otro, tucu, regla predicaciones de vida, cortas. Predicaciones cortas, Dios te oiga. Y vámonos al texto y me cuentas cosas porque hablaremos también de quién es este Santiago, porque claro, podríamos, no sé, pensar que hay varios. ¿No? ¿Quién es? Pues vamos con el primer versículo, si te parece. ¿Qué dice? El 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muy bien, pues aquí Santiago respeta perfectamente la estructura epistolar, ¿no? De cómo tiene que ser la estructura. Primero pues, se presenta, al revés de como nosotros escribimos cartas, que ponemos el nombre al final, en aquella época se ponía el nombre. Yo, Santiago, vale. Santiago, mola que dice Santiago y no dice ni apóstol ni nada. Ya, Santiago, todo el mundo sabe quién es Santiago. Y el único Santiago que cumple esas normas de que todo el mundo sabe quién es Santiago, no el apóstol, que a apóstol lo matan. En Hechos aparece ahí cuando muere Jacobo y Pedro encarcelado en el mismo capítulo, sino que es Santiago, uno de los hermanos de Jesús. Hay que decir que el nombre no es Santiago, es Jacobo, el típico Jacob. San Jacob, Santiago. Tiago. Ahora sí entiendo. Entonces, Tiago, que es el Jacobo en portugués, Jacobo, Santiago. Entonces, el hermano pequeño de Jesús. Muy bonito que se presente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué no dice hermano de Jesús, te imaginas? No. Santiago, hermano de Jesús, cuidado conmigo. Pero es muy bonito porque no tiene que ser fácil para un hermano reconocer que tu hermano mayor es Dios. Claro. Tiene que ser complicado. Y además, bíblicamente, hay una relación de odio muy presente en las relaciones de hermanos. Sí, toda la estructura de Génesis. Abel, Saúl y Jacob, tenemos a quién más, Alejandro, tenemos... Bueno, es José, los hermanos mayores de José. Exacto, tenemos la parábola, Marta y María, no hay una relación, bueno, pero son antagonistas al menos en la escena. Y la cariñosa. Sí. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, en fin, que los hermanos siempre ha habido ahí un rollete ahí. Sí. Y aquí tenemos a un hermano que está reconociendo que su hermano es Dios después
de haber dicho que no lo era. Efectivamente. Esto a veces choca un poco, pero en los evangelios los hermanos de Jesús aparecen como gente que no cree, incrédula, gente que lo toma por loco. Sí, mira, te leo, si te parece, Juan 7. Dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ojo que aquí hay INRI. O sea, aquí te lo están diciendo. Vete de aquí. Se lo están diciendo con ironía, ¿sabes? Como cuando le dices a un colega que canta mal que se presenta a la voz. Exacto. ¿Sabes? A ver si así entiende el muchacho. Una vez que se rían todos de él, a ver si entiende que en realidad no canta bien, ¿no? Correcto. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que quede claro que no querían en él. Pero claro, cuando ves a tu hermano resucitar. Eso fue el parteaguas. Claro. Es decir, vemos que Jacobo no aparece como parte de los discípulos de Jesús en los evangelios, pero en Hechos de los Apóstoles sí que está. Porque el Cristo resucitado sí que se le aparece, y de hecho aparece en 1 Corintios, creo recordar, 15, dentro de que aparece a Santiago. Es decir, Santiago, aunque no es de los 12 apóstoles, ni lo será, ¿vale? Él pronto en Jerusalén pues, empieza a asumir roles, empieza a ser una persona, una figura importante. Al parecer es alguien con una formación teológica en el judaísmo bastante fuerte, alguien que tiene bastante conocimiento, y va ocupando lugares hasta llegar al punto en que vemos que en Hechos capítulo 15 casi que él es el que preside la iglesia, ¿no? En Jerusalén. Sí, la iglesia de Jerusalén, y además el concilio de Jerusalén. Ah, vale, cierto, Chosky. Que además, por ejemplo, pues muy conservador. Es decir, la iglesia de Jerusalén, había que entender que había muchos fariseos que se habían convertido, había mucha gente, y claro, una cosa era aceptar a Jesús, pero otra cosa era romper con el judaísmo. Son dos cosas diferentes. Y él tenía que lidiar con las distintas corrientes que tenía en la iglesia de Jerusalén y con las novedades que ocurrían. Por ejemplo, con Pablo, con la conversión de los gentiles, lo de la circuncisión. Que por eso... En el Parlamento. Exactamente. Y de hecho, cuando uno lee Gálatas, ve que Pablo y Santiago quizá alguna vez no terminaban de entenderse. Porque Santiago envía a unos de parte de Santiago que van a Antioquía, y allí, cuando llegan de parte de Santiago, Pedro se pone a judaizar. Se levanta de la mesa de los gentiles y se va a otro sitio. Y Bernabé también les tiene miedo. Quiero decirte, diferentes énfasis ha habido siempre, ¿vale? Ahora, luego vemos que es un tipo muy dialogante. En el propio Hechos 15 vemos que él aboga por, ¿no? En la propia carta de Santiago va a hablar mucho acerca de la lengua, y en particular de que hay que ser prontos para escuchar. Exactamente. O sea, ese espíritu dialogante queda reflejado en esta carta. Y para cerrar, no sabemos muy bien cuándo se escribió, hay distintas teorías, años 50, bueno, X, pero sí que Santiago es uno de los personajes del Nuevo Testamento donde tenemos atestiguado fuera de la Biblia su vida. Más que su vida, su muerte, ¿no? Por manos de Flavio Josefo, este historiador judío criado por romanos y tal. Él dice que en torno al año 60, creo que 62, aprovechando que hubo un cambio así de poder, un cambio de guardia, los romanos, los judíos aprovecharon. Transiciones. Y Anán II, que era el sumo sacerdote en aquella época, me entiendo, aprovechó, pillaron a Santiago, que era el responsable de la iglesia de Jerusalén, y algunas teorías dicen que lo apedrearon y otros dicen que lo tiraron de un pináculo, ¿no? Lo despeñaron, ¿no? Murió como mártir, y es algo que está atestiguado de una manera muy temprana en la historia. Y claro... ¿Qué cambio hace en una persona ver resucitar a Jesús, ¿no? Ver resucitar a tu hermano? Claro, que eso hace que veas la vida de una manera... Y la muerte también, incluso como para llegar a ser mártir, porque sabes que no es el final de la historia. A mi juicio, yo creo que eso fue uno de los secretos de la iglesia primitiva. Es decir, el resucitado era lo que cambió toda la perspectiva de vida. El argumento contra los argumentos. Cómo vivir sabiendo... Y cómo morir. Y cómo morir, sabiendo que eso es verdad, ¿no? Entonces, bueno, esta conversión de su hermano, de hecho, es uno de los argumentos más fuertes en apologética para todo este tema de la resurrección y demás. Porque, claro, es que no creían en vida. O sea, si no creían en vida, menos en muerte. A menos que resucitara, ¿no? Esta es una de las ideas maestras que se manejan. Pero este es el personaje. Este es Santiago, un trasfondo judío, una gran formación teológica, una preocupación pastoral, alguien que asume mucho liderazgo y tiene que lidiar. Y fíjate, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, es muy importante recordar a la gente ciertas prácticas de la fe,
sobre todo cuando están viviendo en la dispersión, cuando ya estás fuera de tu cultura, estás fuera de la burbuja que a lo mejor promueve que vivas de ese modo y en la que te es fácil comportarte de esa manera, o más fácil. Pero de repente estás en una cultura totalmente distinta a la tuya, así que ya no tienes ni la presión ni el recordatorio. Es fácil que esas prácticas se diluyan en medio de otras culturas, ¿no? Hay un libro que estás leyendo ahora que se llama Hábitos Atómicos, muy, muy recomendable. Y él dice que hay 3 esferas de influencia que moldean ampliamente nuestra conducta, ¿no? Una de ellas es nuestro círculo más cercano, nuestros amigos y familia. La otra es un grupo mayoritario, en el que podría ser una clase del colegio o la universidad, o incluso el comportamiento cultural. La ciudad, todo el... Exacto. Y luego son las personas de poder, lo que podrían ser los influencers o la gente de referencia. O los celebrities, la gente que de algún modo quiere ser como ellos. Entonces ellos están en una cultura en la que estas 3 esferas han cambiado. Realmente la que a lo mejor se mantiene un poquito más es la cercana, la comunidad. Pero esto va moldeando tu comportamiento. Entonces es muy importante que cuando la iglesia está en el exilio, nosotros, por cierto, estamos en el exilio, recuerde cuáles son sus prácticas, porque las prácticas te recuerdan cuál es tu identidad, refuerzan tu identidad. Entonces digamos que Santiago es ese esfuerzo de este pastor, claro, ¿no? Para esas comunidades en el exilio, creyentes de trasfondo judío o no, ¿vale? Pero que tienen el peligro de perder su identidad, totalmente, de diluirse con el ambiente. Y entonces les dice, bueno, estas son las prácticas para mantener nuestra identidad. Esto es lo que somos. Saber, esto es lo que somos. Este libro de Hábitos Atómicos dice que eso, que hay que trabajar más con lo que uno es que con pensar en lo que uno quiere conseguir en la meta, ¿no? Yo soy el que hace ejercicio todos los días, no voy a perder 20 kilos, porque ya cuando tienes eso cumplido, ¿qué pasa? Ya no vas a hacer nada. Ya no eres. Exacto. Entonces, bueno, qué guay el trabajo que hace Santiago. Y claro, me parece un buen contrapeso sobre todo en nuestro mundo evangélico, ¿no? Donde obviamente abrimos la Biblia, yo digo, desde Romanos. O sea, el evangélico, el protestante abre la Biblia desde Romanos, lee los evangelios desde Romanos, lee las otras cartas desde Romanos, ¿no? Sí, con unas gafas teológicas. Sí, con las gafas teológicas de Romanos, porque es nuestra herencia y es muy bonito. Claro. Es un libro que está muy sistematizado teológicamente. Exactamente. También. Pero, ojo, a mí me parece un contrapeso bonito, interesante y necesario esta epístola de Santiago, donde además va a utilizar el mismo argumento. En Romanos habla de Abraham, Pablo, para decir que fue justificado sin las obras de la ley, y este va a decir, pues que sepas que Abraham, efectivamente, al final sus obras corroboraron su fe, claro, porque sí, tal. O sea, y esto es como, yo siempre pongo la misma imagen, es como tener 2 grandes teólogos súper guays, que son colegas, que son amigos, y cada uno dependiendo hace un matiz, hace un énfasis, hace un... Y nosotros, y no es contra... como espectadores, necesitamos a los 2. Exactamente. Entonces, vamos a ir a la epístola. Claro, es que yo digo, empezamos por el capítulo 1 y vamos hablando de temas y demás y a ver qué va saliendo. Y pues vamos para adelante. Dale. Capítulo 1, salud. Dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, está en un momento complicado, en un momento de dificultades de todo tipo, dificultades sociales, económicas, de salud, en fin, de todo, ¿no? Y cuando dice que la prueba, vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y lo primero que nos dice es que pidamos sabiduría, saber hacer. Qué bueno esto. ¿Qué es la sabiduría? Es la inteligencia con los guantes de trabajo. Sabiduría práctica, en el día a día. No pide que tengamos la teología. No. Sabiduría. Saber cómo actuar aquí y ahora. Pidiendo con fe, no dudando nada. Esto me mola mucho porque, según las palabras de Santiago, pedir sabiduría es la petición a la que Dios siempre dice que sí. Exactamente. O sea, esta no te la va a negar nunca. Tú pide que él te la va a dar. Exactamente, ¿no? Y luego pues habla un gran tema, ¿no? Un tema, por ejemplo, de no hacer acepción de personas, pobres y ricos. Que en la iglesia puede haber gente con más o con menos recursos económicos, pero cuidado, no jactéis. Esto va a ser un tema... va a aparecer más veces. Sí, porque hablando de la estructura de Santiago, que parece un poco caos, no es tan así, sino que los judíos o los rabís pues a veces introducen un tema, otro tema, tal, y luego recuperan el tema y lo amplían, ¿no? Y igual que va a hablar de la boca y luego lo amplía cuando habla de la lengua. Con esto de los ricos y los pobres también va a ser un gran tema también, la necesidad de no hacer acepción de personas en la comunidad cristiana. Ha hablado antes de la prueba y ya estoy en el versículo 12, si tú no quieres recuperar algo. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que no pienses que eres tentado por parte de Dios, sino tal... Y versículo 18, que nos habla de la identidad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias
de sus criaturas. Es decir, trabajo con quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Y a mí me gusta mucho esta idea, pero siempre la rescato, de Santiago, el hermano pequeño de Jesús. Claro. ¿Quién es el padre de Jesús? Dios, padre, ¿no? ¿Quién es el padre de Santiago? Es José, ¿no? Pero no aparece José, parece que murió joven, o sea, que estaba medio huérfano y tal. Y tú imagínate a tu hermano todo el rato diciendo que Dios es mi padre. Y tú no. Y tú no te lo crees, aparentemente no. O sea, qué trabajo. O sea, simplemente es una nota al pie de. Ojo, este Santiago tuvo que entender que el padre de Jesús era el suyo también, ¿no? Una cultura en la que el padre era era indispensable para entenderte a ti como persona, para entender tu propia identidad. Sí, era de donde fluía tu identidad. Sí. Y justamente, y lo sigue siendo. O sea, en el sentido al final. Sí, lo sigue siendo. Otra cosa es que intentemos acabar con esa imagen del padre, que nuestra cultura también lo está intentando hacer. Exactamente. Pero sigue siendo indispensable para saber quién somos. Y luego hablé un gran tema a partir del 19, súper trillado, pero permíteme, tío. Dice que seamos pronto para oír, tardos para hablar, tardo para irar. O sea, que tengamos una escucha activa, que desechemos las cositas malas y tal. Pero el 22, praxis. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Se considera y se va, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado. Hasta aquí. Un punto que me mola mucho. O sea, y que creo que es súper interesante hoy. Porque hoy en día somos muy oidores. Sí. Oidores, que no escuchar. Hablábamos el otro día con Itiel, ¿no? O sea, escuchamos un montón de mensajes, de prédicas. Antes era el domingo, de domingo a domingo, pero ahora con todo esto que hay, la gente escuchamos, no hacemos otra cosa que consumir. Somos voraces orales, escuchamos todo el tiempo un montón de datos y pensamos que eso de alguna manera nos va a dar. Lo escuchamos y lo vomitamos después. Y no. Yo creo que es que se escucha con esa actitud, con la actitud de demostrar luego, o de saber, o de opinar, o de hablar, pero no con la de aprender realmente. Exactamente, de ser moldeado, ¿no? Y luego ponerla en práctica, ¿no? Sintetizar esa palabra y vivirla. Dice, ser hacedores. Y me gusta el diagnóstico, porque dice, si eres oidor, dice, te engañas a ti mismo. Ajá. Es decir, el creer que solo escuchando ya te santificas o ya te haces bueno o tal, no. Vale. El consumir mucho, no, es el hacer. El hacer. El hacer es lo que de alguna manera te va a... O sea, es peligroso escuchar la palabra y no ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque es como una vacuna. Tú crees que eso ya es suficiente, pero no, dice que es incluso peor. O sea, es peor escuchar mucho y no poner en práctica que no haber escuchado nada. Sí. Porque encima te crees que sí, que ya con eso es suficiente. Por el hecho de saberlo. Por el hecho de saberlo teóricamente, ¿no? Entonces, toda la carta va a ir por este sentido. Ojo, que no es tanto saber mucho, sino vivir eso. Vivir eso, ¿no? Bueno, es la manera de saberlo, realmente. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es experimentarlo. Y el momento de la práctica es lo que corrobora cuánto has entendido eso. Exacto. Y sigue. Cambio de tercio, como en los toros. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Muy bien, la palabra religio, que los evangélicos también de nuevo la tenemos un poco demonizada, pero aquí aparece. La religio, es decir, la regla de vida, la manera de vivir correcta, la manera de reconectar, de religar, depende de dónde la etimología. Podemos hacer también un llamado, ¿no?, a recuperar esta palabra sin ningún temor. Claro, sí. Todo viene también de la frasecita esta, el cliché este de... No es religión, es relación. Claro, y no. Es una religión. O sea, es religión y es relación. Claro, o sea, no lo neguemos. Exacto. Y entonces dice, cuidado, porque esto tiene que ver con... No refrena su lengua, también. Digo, este tío tiene Twitter. Claro. No refrena su lengua. Hay que refrenarse. Eso es fuego, ¿eh? Decimos mucho, falla. Eso es fuego. Eso es fuego abrasador. Y luego decimos mucho y hacemos poco. ¡Ay, mare! Dice... La religión del tal es vana. Esa creencia, es vano, es decir, es sin sentido. Vanidad de vanidades, es Hebel, es vapor, es apariencia. Nos recuerda a la sabiduría de Eclesiastés, ¿no? Exactamente. Bueno, y aquí también, aprovecho. Aprovecha. Santiago bebe de muchas fuentes y es un erudito. Este texto es un desarrollo precioso del Sermón del Monte. Es que aquí no aparece tanto la gracia, no aparece tanto la salvación. Bueno, aparecerá lo que le dé la gana a Santiago a aparecer. ¡Ojo! A mí lo que tengo que escribir. Que yo no estaba en sus necesidades, en sus movidas, claro. En sus necesidades, en las cosas que pasaban en su contexto. Pero va a recuperar, el Sermón del Monte aparece, bueno, es que lo tengo aquí, un montón de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Un montón de veces. Un montón de referencias del Sermón del Monte, pero también de Proverbios del 1 al 9, de la sabiduría hebrea, incluso de libros que no están, que son deuterocanónicos o pseudoepigráficos, llámalo como sea. Libros hebreos que no están en nuestras Biblias, ni en la Biblia hebrea, pero que son parte de la sabiduría, de los libros culturales de los hebreos. Está también influenciado Santiago por esa sabiduría. Qué bonitas, ¿no? Todas estas conexiones que hay en la palabra. Precioso. Y entonces dice, aquí, 27, para terminar el capítulo 1. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y luego el capítulo 2, hermanos míos, se va a hablar contra la parcialidad, ¿no? Y ya hablaremos aquí. Y simplemente leeros el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que eso es Levítico 19:18, que es lo que rescata a su hermano Jesús, diciendo que esa es la ley más importante. O sea, la hermenéutica de Santiago es la de Jesús. La ley suprema es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vale, volviendo al final del capítulo 1. La religión tiene dos aspectos. Como una parte, digamos, en activo o una parte de entrega y una parte de apartarse. Sí. Tú hablabas de la identidad, de no diluirse. Entonces está esta doble vía. La parte en activo, que sería servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Que aquí, fíjate, dice viudas y huérfanos, que son 2 de los 3 de la tríada que aparece en Deuteronomio de necesitados. Serían los extranjeros, le faltan los extranjeros. Pero bueno, viudas y huérfanos, atenderles. Esa es la verdadera religión. O sea, Santiago es el amor con guantes también de trabajo. A lo mejor no dice lo de los extranjeros porque son ellos. Claro, igual son ellos extranjeros. La gente a la que está escribiendo es extranjeros. Pero aún así, que cuidéis de la gente que necesita, ¿no? Que tengáis los ojos para ver a los necesitados e incluso, te digo más, incluso en tu propia comunidad, porque él va a decir en vuestra propia comunidad. O sea, que no hay que irse tampoco tan lejos, que a veces yo digo que tenemos hipermetropía. Hipermetropía, que vemos muy bien de lejos, pero no vemos de cerca. ¿No? Esa es una, es decir, una santidad en activo, o sea, una imagen de Jesús en activo, en servir al otro, como Jesús hizo. Sí, es en voy a cambiar las cosas. Exactamente. Pero luego está la otra santidad, que es que no voy a dejar que me cambien. Exactamente, guardarte sin mancha del mundo. Sí. Guardarse sin mancha, es decir, estar apartado para justamente cumplir bien con esa misión frente a los necesitados. Y esto creo que es, aquí, no voy a decirlo porque tampoco es así, pero en general, asignatura pendiente, ¿no? Es verdad que la Iglesia ha hecho muchas veces el bien, pero no podemos olvidar hoy en día esta doble vía de la vida cristiana, ¿no? Y a veces pecamos de una, o sea, ¿no? Como de un sobreénfasis en un lado y nos olvidamos del otro, o del otro y nos olvidamos del uno, ¿no? Y yo creo que deberíamos como Iglesia tener estas dos cosas en cuenta. Lo convertimos en una batalla incluso teológica, ¿no? Lo que hay que hacer es esto, y el otro no, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Y aquí lo que te dice es que una sin la otra hace que la otra sea inútil. Exactamente. En ese momento ya deja de servir a su propósito. Bueno, luego lo va a decir la famosa frase, la fe sin obras es muerta, ¿no? Exacto. Y esta falsa dicotomía, ¿no? De este evangelio social, ¿no? O el evangelio más devocional, más eclesiástico. La predicación. Como si fueran dos maneras de vivir el cristianismo, cuando no. Hay un trabajo de síntesis y una cosa y la otra no se entiende. Creo que ese es uno de los problemas de leer la Biblia a través de los ojos de romanos, que decías antes, en vez de hacerlo a través de los ojos de Jesús, porque en el mensaje de Jesús y en la vida de Jesús vemos que no son incompatibles. No lo son. El predicar la venida del reino de los cielos y el arrepentimiento con el sanar a un leproso. Exactamente. Esa es la vida un predicador, del cristiano. Un predicador muy conocido del siglo XV, valenciano, ya que estamos aquí en Valencia, en el estudio 6 de Academia de la Biblia, desde los estudios 6 de Academia de la Biblia. Estamos en Burjasot, estamos aquí, ya te digo, tenemos una oficina en un lugar emblemático, estamos cerca Nashville de la teología. El Nashville de los podcasts. Aquí en Cortes Valencianas, que es una de las entradas más importantes de la ciudad de Valencia, que ya por sí es una ciudad importante. Es decir, súper importante. Hablando de San Vicente Ferrer, un predicador del siglo XV que era conocido por gran predicador y tal, pero en 1410 había un montón de huérfanos justamente en la ciudad de Valencia y él pues fundó el primer orfanato del mundo, compitiendo con uno en Florencia, pero de 1419. Compitiendo, sí. Competición de orfanatos. Compitiendo a toro pasado, ¿vale? Pero 1410 recogió a los niños y les daba la educación, el cuidado y tal, porque había mucho huérfano en esta ciudad. Entonces, fíjate, ¿no? Pues la palabra de Dios porque es conocido como el gran predicador, que lo entendían de todos los idiomas de Provenza. Sí, que predicaba con lenguas de fuego, decían. Sí, era una movida.
Pues él hizo el primer orfanato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es incompatible y que es pecado sobreenfatizar uno. Decir, no, esto es todo, lo que puedas hacer, hazlo y tal, y ser hacedores de la palabra. Pero ser hacedores de la palabra. Claro, esa es una de las herejías, que es el reduccionismo, claro, que es coger solamente una de las ideas y centrarnos en ella. Exactamente. Y la otra, pues darle menos importancia. Que le dé importancia a otro. Exactamente, ¿no? Y luego, fíjate que seguimos, porque vamos a tiqui. Sí. El capítulo 2 habla de la ley suprema, de amar al prójimo, ¿no? De cómo debemos amar al prójimo. Y esto es Levítico 19. Pero Santiago hace una cosa muy bonita. Y es que Santiago conoce la Torá, conoce Levítico, que ya lo haremos, lo llevo diciendo en muchos podcasts. Estamos en el 28 y todavía no lo hemos hecho. Yo quiero tenemos que hacer uno, sí. de Levítico, porque Levítico es precioso. Tienes razón. Vale, ya está, que me canso. Lo ha dicho. Capítulo 19, versículo 18 es donde dice amarás a tu prójimo, ¿vale? Como a ti mismo. Pero lo que hace Santiago es ampliar y se va al capítulo 19 y dice, bueno, voy a explicarte qué es amar al prójimo, porque este texto está en un contexto. Y entonces él, por ejemplo, cosas que va a decir en su texto, ¿no? Pues va a decir que está prohibido hacer juramentos falsos, o sea, engañar al otro o hacer promesas falsas. O va a prohibir retener el salario de los trabajadores. O sea, no, esto hoy en día también podríamos... Ocurre. Parece que ocurre. ¿Y en empresas cristianas? Hay que decirlo. Could be. Prohíbe demostrar parcialidad a los ricos, es decir, hacer acepción de personas favoreciendo a los ricos o lo que sea. Prohíbe las calumnias y hablar mal. Elogia la reprensión como una forma de reconciliación, es decir, habla con tu prójimo, ¿no? O sea, de lo que... Ponte a buenas, ¿no? Desincentiva la venganza y el ser rencorosos, o sea, no pagues mal por mal. Bueno, pues resulta que todo eso que dice Santiago en su carta está en el capítulo 19 de Levítico. Desde el versículo 12 hasta el 18... Lo que está haciendo es extender. Es irse a la raíz de ama a tu prójimo como a ti mismo de su hermano Jesús y si yo te lo extiendo, que también es un poco sermón del monte. ¿Vale? No voy a hacer los pasos por el tiempo, pero aparecen un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice sed perfectos y completos sin carecer de nada, Santiago 1.4. Pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Pedid a Dios que a todos dé largamente y sin reproche. Pedid y se os dará. Sed lentos para la ira, pues la ira humana no cumple la justicia de Dios. Todo aquel que se irrite con su hermano o su hermana será reo de juicio. O sea, estoy comparando y así podríamos estar un montón de pasos tiqui, que simplemente lo que hace... es una referencia al Sermón del Monte y al Levítico 19. Exactamente, ¿no? Entonces, qué bonito el punto de recuperar la tradición tanto de la Torá como de Jesús para su realidad actual. ¿No? Y esto lo hizo un predicador. ¿Te puedo contar una historia de un predicador? Sí, por favor. De un predicador llamado Paul David Hewson. Paul David Hewson es un predicador, el típico predicador que también canta. Es que hay un montón. Es que los predicadores... Es que hay un montón. Que cantan... Pero si cantan, no predicará también. No sea tan buen teólogo. Ya veremos. Mira, David. Mira, David. Bueno, este es Paul David. Es verdad, Pablo David. Total, que Pablo David canta y tal, es conocidillo. Y entonces él en los 90, como predica, le invitan, en 2006 le invitarán al desayuno de oración de los Estados Unidos. Buah, ahí el sitio ese donde estaba... Huevos revueltos. Bueno, bacon, scramble eggs. Scramble eggs and cookies and cream. Le pusieron pancakes and cookies and cream. Un saludo a la iglesia del pueblo de Chicago. Otra vez. Entonces, un desayunaco. Pero bueno, que sabéis que creo que estaba por allí y creo que era en aquel momento George W. Bush. El Pacífico le llamaban. Pacífico. Sí, exacto. Entonces, bueno. Jorge W. Autobús. Jorge W. Bush. Arbusto, exacto, Arbusto Bush. Entonces, el punto es que él le invitan ahí a predicar y él lo que hace es algo muy bonito. Y es que cita la Torá y además cita Isaías 61 y además, claro, que lo cita a su vez Jesús en Lucas 4, cuando él habla el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Y recupera de la Torá, no le impondrás al pobre, no le cobrarás intereses y tal. Y se lo dice delante de todas estas jerifantes. Que muchos de ellos, en teoría, son cristianos. Evangélicos. Sí.
Y él se mete en una movida que se llama Jubileo 2000, creo recordar, que consiste en lo siguiente. Bueno, sabéis que ahora ya no se escucha tanto, pero en los 90 se escuchaba mucho el tema de que los países del tercer mundo, que ahora se dice países en vía de desarrollo, pero en su momento se decían del tercer mundo. Sonaba muy fuerte, ¿no? Sí. Sonaba muy fuerte. En vía de desarrollo. Medalla de bronce, sí. ¿Sabes? Un poco así. Sí, medalla de consolación. Sí, tercera división, algo así. Pero entonces, uno de los impedimentos para el desarrollo de esos países era que tenían una deuda externa cuyos intereses eran tan fuertes que jamás, o sea, que cada vez se endeudaban más aunque seguían pagando. No se podía solucionar. Exacto. Entonces, lo que proponía este movimiento era el año de jubileo. El año de jubileo que aparece en la Torá. Perdonar es decir, las deudas. Perdonar las deudas, ponerlas a cero para que los países tengan la oportunidad de tal. Y este predicador consiguió que algunos países condonaran sus deudas externas, ¿no? Y perdonasen a X países de África y demás para tener la oportunidad de prosperar o avanzar. Una labor muy profética, ¿no? Muy profética. Muy parecida a la de los profetas en el Antiguo Testamento. Muy profética, ¿no? Exactamente. Y claro, y hizo su efecto. Pero me llama la atención cómo en la Biblia siempre ha estado. O sea, ha estado ahí, desde la Torá, ¿no? El jubileo, el perdón, el poder decir, voy a condonar la deuda para dar una oportunidad. Tú podías ser esclavo, pero a los 7 años te liberabas para tal. La tierra, vale, tú podías hacer. Había libre mercado, pero no hasta el punto de esclavizar a otros por el libre mercado. O sea, y había unas. Y digo, siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo Santiago trae estos principios de Levítico a su realidad para ayudar a los demás? Y cómo este predicador, Paul David, que se montó un grupo de música. Creo que sé cuál dices. Lipton Village. Vale. Se llamaba Lipton Village, Ciudad Lipton. Y le pusieron un apodo. Te digo el apodo entero. Al Paul David. Le llamaron Bonovox. Bonovox le llamaron, que significa en latín buena voz. Ay, qué bonito. Porque le gustaba la voz así, una voz aterciopelada, poco rota. Y decía, qué bueno box que tienes. Qué buena voz. Qué buena voz que tienes. Sí. Y al final se le quedó Bono. Claro. Y para como cortar. Y te quitas polémicas. Y digo, y tú también. Claro. Y entonces pues, por YouTube me voy a poner de nombre. Entonces hicieron YouTube. Un grupo que le llamaban. Un grupito. Un grupete. Ahora, este tipo, obviamente, hemos hecho aquí, vaya, no lo esperaba y no lo veía venir, Alex. Vaya. No te conocen ni nada ya. Bono de U2, de YouTube, es este chaval que sabía de Biblia, que iba a estudios bíblicos. Sí. Y que tiene una vida espiritual muy intensa y que, pues bueno, yo no he ido a casa de Eugene Peterson. Yo, claro, ¿no? Pero Bono sí. Pero Bono se ha ido a la casa de Eugene Peterson. Ya le está hablando de los salmos. Sí. Yo no. ¿Tú has ido a ver? No, pero por un tema de logístico. Exactamente. Que claro, que cuando Bono le lee la Biblia a sus hijos, cosa que tendríamos que hacer todos, le lee la Biblia, o voy a leer la Biblia de mi amigo Eugene Peterson, claro, que me ha dado, la de The Message. Claro. Que por cierto, aquí un llamado a las editoriales. ¡Editoriales! Por favor, si alguien se atreve a traducir al español. The Message, pues no se estaría mal. No se atreven, no tienen no lo que hay que tener. Mal, no sé. Yo es que creo que las editoriales no son capaces de hacerlo. O sea, no hay editorial en español. No se atreven. No hay editorial en español. Es imposible. Que tenga la altura de miras, que tenga la categoría espiritual, los medios y los recursos. Y decía, ¿cuánto es? ¿Será por dinero? Será por dinero. Eso decía tu abuelo, ¿no? Es mi abuelo, que en paz descanse. Escúchame. Será per diners. No hay editorial capaz de traducir de mesas. No lo hay. No se atreven. No hay editorial. No lo hay. Vale. Cierro. Dicho esto. A lo mejor nos toca hacerlo a nosotros. Bono de YouTube lanzó esta movida. Sí. Y qué bien la devoción y hacer el bien. Sí. Digamos, esta es mi gran reflexión. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, la teoría, sí, muy bien, pero la praxis. Aquí en el texto, en el capítulo 2, me gusta mucho que Santiago está tratando un tema que a día de hoy sigue siendo tabú en las iglesias. A ver, ¿cuál? Porque por más que queramos negarlo, hay favoritismo. Sí, claro. Y hay un rechazo a la gente más necesitada. Y normalmente vamos a saludar antes a la persona que tiene una apariencia normal que a la persona que parece... Normal según nosotros. Sí, normal en nuestro criterio, claro, en nuestro canon. Sí. Que una persona que viene sucia o que huele a alcohol, ¿no? Por ejemplo. Pero, tío, y lo bonito que es... Lo contrario, tío. Es que cuando uno... Lo bonito que es que la comunidad venga gente...
que no es recibida en cualquier otro sitio. Que no tiene valor en la sociedad. Pero que luego tú sí la pones en valor y dices, que... Hay una mujer mágico eso. Que se llama Adela Cortinas, que es valenciana, aquí. profesora de ética y de filosofía. Y ella acuñó un término que le aprobaron ese término en el 2017, pero estuvo más de 20 años peleando para que estuviese ahí, que es la palabra aporofobia. Y ella pensaba que faltaba una palabra para explicar el rechazo a los pobres o el miedo a los pobres, a los más necesitados. Y me gusta mucho el porqué. Dice que hasta que no existe la palabra, lo único que podemos hacer es señalar. Pero hay que ponerle nombre, ¿no? Claro, porque dice que hay cosas que no se pueden señalar. Hay cosas que están dentro del ser humano que son muy difíciles de señalar. Entonces, esta palabra aporofobia viene de aporo, que es de donde viene pobre, y fobia, que lo hemos dicho en miedo, otras ocasiones. Temor, lo que sea. Y me parece que es algo muy parecido a lo que Santiago está haciendo en este pasaje. O sea, no está utilizando el término aporofobia, pero está sacando a relucir una de las deficiencias de la Iglesia. Uh-huh. Y es que hemos convertido nuestras relaciones en una relación transaccional. Es una cuestión de valor de mercado. Yo trato a la gente según el valor que tienen en el mercado. Exacto. Y nosotros tenemos nuestras distintas escalas de valores. Sí. Que si es influencer, es guapo, es de piel clara, es de piel oscura. O sea, tenemos un país concreto. Exacto. Entonces, hay racismos también como selectivos, ¿no? Hay gente que es racista de una cosa, no racismo de otra. O sea, sí, diferentes tipos de discriminaciones. Clasismos. Y que llega el momento en el que tenemos que de verdad traer esa vida del reino y tratar cuidar a la gente como se merece. Y eso marca un antes y un después, no solamente en la vida de la persona que recibe esa ayuda, sino en el que lo ve. Claro. O sea, cuando tú llegas a una comunidad y tú ves que todo el mundo trata de un mismo modo a la persona aparentemente saludable económicamente y al pobre, estás haciendo una declaración de intenciones y estás creando una cultura evangélica. Sí, porque a lo que nos está llamando Santiago es a vivir en una comunidad coherente. Eso es. Una comunidad coherente, ¿no? Y si seguimos el capítulo 2, a partir del 14, habla de que la fe sin obras está muerta. Y entonces aquí es cuando la gente, no, porque solo las obras, no, la fe, sola fide. No. La fe sin obras está muerta. Aquí, y ya está. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Madre mía, Santiago, como tuitees esto. No. Pero siempre hay uno. ¿Sabes el típico, no? Que tú tuiteas y tú tuiteas. Tú tuiteas y siempre hay un pero. Siempre. No, cómprate un timeline. Que no vale nada. Cómprate un timeline. Para ti, para ti solo. Para ti sola. Con los peros, tío, qué pesados. Qué pesados. En fin, un abrazo. Pero él dice, hay que ser... O sea, porque fíjate, aquí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A mí ese argumento me parece brillante. Claro. Los demonios también creen en Dios. Uh-huh. ¿Pero qué es lo que hace la diferencia? La fe que se deposita, es decir, la acción de, la obra de la fe. Es decir, el ser coherente. Sí, el ser coherente. Ya está. No está hablando de salvación, che. Me mola mucho porque cuando hablamos de hipocresía, normalmente nos referimos a las personas que aparentan ser cristianas con sus obras. Pero es que aquí Santiago dice, es que ni siquiera eso. No. Es que sois oidores. Es que ni siquiera os habéis molestado en aparentar la fe. O sea, hay que ver, y que no está comparando dos tipos de fe. La fe, no. La fe con obras, la fe sin obras, cuál es la que manda, es fe con obras. Es una cuestión de ¿lo tienes o no lo tienes? Punto. La fe expresa inevitablemente unas obras. Es que fíjate, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ya está. Claro. Pues muy bien. Ya está. Es que es una cosa sin la otra. Y se tiene que expresar. Algo que me irrita muchísimo, tío, de esto, pero que me enfada, ¿eh? A ver. ¿Dónde está la vara? Bueno. Es que la he dejado. Pero mira. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Al fin de capítulo 2. Sigue. Ahora sí. ¿Qué te irrita? Me irrita mucho ¿Qué te irrita? Santiago esté escribiendo una carta tan práctica y que los cristianos, los seguidores de Jesús, hayamos sido capaces de coger una carta tan práctica para convertirlo en un debate teórico. O sea, es que una y otra vez echamos balones fuera. No. Que la conversación, que esto no está escrito para que discutamos, está escrito para que lo vivamos. Amén. Y ya está, me queda a gusto.
Pues puedo ir al capítulo 3. Claro. Como que dice que hermanos míos. Fíjate que siempre empieza con hermanos míos, muy suavón, muy suavón. Claro. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entonces aquí recupera la lengua. Si alguno ofende de palabra es una persona perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Qué importante las palabras, ¿no? Sin llegar a esta movida mágica de la palabra, tiene poder y toda esa movida, decretamientos y tal. Pero la verdad es que uno construye su futuro de acuerdo a lo que uno va diciendo, las conversaciones. Y las conversaciones que uno tiene te pueden construir o lo contrario. Sí, ya hablaremos de eso en otro día. Ya hablaremos de otro día. Pero mira Génesis 1. Génesis 1 es la palabra lo que construye el universo. Y lo que destruye también, al final, por otro lado. Otras palabras. ¿A quién escucha? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Ojo, o sea, le da una centralidad a las palabras, a lo que comunicamos, fundamental, como nexo y también como obra. La palabra como obra de amor, de caridad. Los pastores pastoreamos, sí, con cosas, pero pastoreamos con la palabra. Con las palabras. No en el sentido de, de la predicación nada más, sino que qué importante, la palabra genera ambiente. El ambiente en el que uno vive está hecho de significado de palabras. Por lo tanto, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? Las palabras sanan, perdonan. Exacto. Bueno, abrazan. O encienden fuegos. El chisme, todo esto. O sea, va a hablar de esto. Son los ejemplos que pone ahora. O sea, y es un incendio, para bien o para mal, ¿no? Qué reglas de vida más chulas, ¿no? Qué comunidad tan saludable cuando cuidan sus palabras. Lo otro es como una consecuencia natural, las obras, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy queriendo decir. Sí, totalmente. Por cierto, a nivel personal es una de mis asignaturas pendientes. A ver, ¿cuál? La palabra. O sea, hablo más de lo que debería. Y creo que va a ser mi propósito. Yo no. Creo que va a ser mi propósito. Bueno, no me refiero al podcast en este caso. Vale. Pero creo que va a ser mi propósito 2022. No me digas. Sí. Hablar menos. Uy, yo te cuento mi propósito 2022. Te aviso, así dejo el podcast, disimuladamente. Hablar menos, aviso navegantes. Dios me ha dicho que me baje. Sí. Yo voy a dejar el café y voy a aprender a hablar inglés. ¿Vas a dejar el café? Voy a aprender a hablar inglés. Confirmado, ¿no? ¿Te ha gustado, no? Sí, me confirman que me centre en una sola cosa. Yes, sería la respuesta. Bueno, puedo seguir. Es que claro, capítulo 3, la lengua, tal. Luego la sabiduría de lo alto. Vuelve a recuperar lo de la sabiduría del principio, ¿no? Sí. Volver a recuperar esa movida. Y vuelve a recuperar lo de la amistad por el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Y me gusta esto. Mira, cierto. ¿De dónde vienen las cuestiones? ¿Viene de fuera? No, cariño. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros nos llama. Casi nada. ¿No sabéis que la amistad con el mundo... El espíritu que ha hecho habitar en nosotros nos alena celosamente? Es decir, hay una competición por nuestro corazón y nuestro corazón está como adulterando, es decir, buscando cosas que no deberíamos buscar, pedimos mal. Frase mítica de Vico C, ¿no? A ver, ¿cuál es la frase mítica? Es en el corazón donde comienzan las guerras. Es que sí. Vico sí. Ahí, fíjate el diagnóstico de Santiago, qué bonito. Los problemas de la comunidad vienen de mi corazón, no vienen de la comunidad, de mi corazón. Los problemas de la sociedad vienen de mi corazón. Los problemas de mi corazón. La injusticia de mi corazón. O sea, tú tienes una responsabilidad con tu vida y no puedes estar echándole la culpa a la comunidad. O al principio, cuando habla en el capítulo 1 que habla de las pruebas, no puedes estar echándole la responsabilidad de tu gozo a las pruebas o a las circunstancias o a lo que hacen los demás o al sitio en el que estás. La responsabilidad la tienes tú. Exactamente. Y luego dice, pero él da mayor gracia. O sea, jolín, es verdad, soy culpable y tal. Y entonces, Pastor Santiago... Dice, pero él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo que hablaba en el capítulo 1, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y él os exaltará. Un detalle aquí, o varios detalles, ¿no? Lo que está diciendo es, él da mayor gracia. Es verdad que somos insuficientes, que el problema está en nuestro corazón, pero fijaros qué toque de gracia está diciendo. Simplemente acércate a Dios, confía en él. Someteos a Dios, es decir, no te enorgullezcas de tus logros. Esto pues pasa mucho con las obras que uno puede hacer. No, esto no es cuestión de meritocracia. En ningún momento Santiago habla de meritocracia. Está hablando de que hay que hacer las cosas como consecuencia de tu fe en Dios. Y aquí, como los problemas vienen de mí, dice, acércate a Dios y él se acercará a vosotros. Que a mí me acuerdo siempre de este Santiago, que no deja de ser el hermano pequeño de Jesús. Y me acuerdo de ese hijo pródigo,
que se acercó a Dios, dio un pasito, ¿no?, al Padre, y el Padre se acercó corriendo a por el Hijo. O sea, él tuvo que dar como un pasito, ser coherente con su fe y dar un pasito. Y Dios, ¡bum!, se acercó a él, el Padre, y lo abrazó. Pecadores, limpiad las manos. Luego viene. Después de, o sea, no es que Dios, el otro día escuché, es que Dios no puede tocar al pecador. Digo, entonces no me toca a mí. ¿Sabes? No. Pero porque no estamos limpios. Tiene que primero, digo, no, es al revés. No, él nos toca para purificar. Pues esto es lo mismo. Pecadores, limpiad las manos, pero es antes Él se acercará a vosotros, ¿no? Entonces dice, bueno, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No te flipes. Confía en Él. Confía en lo que Él ha hecho, en su obra. O sea, yo veo aquí un destello de gracia precioso. Que me lleva a la siguiente parte. Pues eso sí que está un poquito hilado. Que es, ¿quién eres para que juzgues? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Porque claro, cuando uno se cree algo, se cree con el derecho de juzgar al otro. Pero cuando uno está humillado, en el mejor sentido, o sea, cuando uno se sabe objeto de la gracia de Dios, uno no se le quita la gana de decir esto o aquello de los demás. Murmura de la ley. El que murmura de su hermano murmura de la ley. Y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, fijaros este Santiago, este pastor Santiago, qué lleno de gracia que está. Dice, no, si aquí yo no he venido a juzgar a nadie. Yo estoy diciendo, vive así, pero bastante tengo con lo mío también. Voy a hacerlo yo también. Y si me pongo a juzgar a otro, ojo, míratelo, porque estoy juzgando no al otro, sino a la ley. O sea, a la ley suprema que ha dicho de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dime algo bonito de esto, que te resuene. Bueno, cuando hablamos de lo del juicio, de juzgar a otros y de ponernos por encima de los demás, esto hace un daño tremendo, porque al otro lo pones en la situación de tener que justificarse, de tener que dar explicaciones de más. Sí, de tener que acudir a la meritocracia que mencionabas antes, ¿no? Entonces, qué importante es saber cuál es nuestro lugar para que el otro no se tenga que ver obligado a forzar una fe, a forzar una salvación, a aparentar ser lo que no es, y que también se pueda encontrar con la gracia. Exactamente. ¿Quién eres para que juzgues? Carga tú, ¿no? Y luego, no gloríes del día de mañana. Vive el día. Eso me encanta. La tos. Vive el día de hoy. Vive lo que hoy puedes hacer. O sea, sin prisa. Sin prisa. Hablaremos. Dice, porque toda jactancia semejante es mala. O sea, nos jactamos. Y fíjate, porque conecta el vivir con el hoy con este final del versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Yo a veces me he visto en mi vida como diciendo la voluntad de Dios, ¿no? Para el futuro. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy bien? ¿Cuál es el bien que puedo hacer hoy? ¿Cómo puedo ser hoy sin agobios, sin meritocracia? Pero ¿cómo puedo yo hacer el bien hoy en mi contexto? Y a veces veo que hablamos mucho del futuro, haremos esto, tal, pero... Y fíjate, el pecado no solamente es la acción, sino la inacción. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Esa pasividad de no amar, es decir, esa santidad, ¿te acuerdas que decíamos que la santidad tenía las dos vertientes, sí, ¿no? No hacer nada en el sentido, o sea, no estar implicado de alguna manera, también es un error. Sí. También es errar en el blanco, ¿no? Bueno, ¿alguna idea de aquí? No, Alejandro, se habla muy bonito. Esa. Y entonces capítulo 5, contra los ricos opresores. No es que esté metiéndose a saco, pero dice, habéis acumulado tesoros para los días finales, os habéis rayado, habéis puesto a vuestro Dios, fíjate, Jesús, ¿no? No se puede servir a Dios y a Mamón. ¿Vale? El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, os estáis aprovechando de ellos. No estáis dándole lo que se merecen. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él haga resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y aquí un puntito, ¿no? Porque también en la comunidad, en otro pasaje, él le dice que a los ricos de la comunidad que no se tengan... O sea, que no se gloríen, sino que se humillen en su... Sí, claro, al principio. Tienen mala suerte. Y en los pobres que se exalten en su exaltación y que tengan una comunidad saludable entre ricos y menos ricos, vamos a decir, o pobres, ¿no? Y que se ayuden unos a otros. Pero aquí estos ricos son otros ricos. Pues ya no está hablándole a los creyentes, en un sentido... O sea, en un sentido podría ser que hubiera algún pieza. Pero está hablando de aquellos que están viviendo como no creyentes y que están explotando a los creyentes que están aquí, a esos que es más, en el capítulo 2, cuando habla del favoritismo, dice que no os flipéis tratando bien a los ricos y recordad que ellos tienen lo suyo y que nos tratan como deberían, ¿no? Y aquí ahora de repente le está dando a estos ricos. Aquí hay otros que son explotadores, que no necesariamente son ricos, que cuidado, porque en aquella época, estamos en el siglo I, había muchos ricos que eran de Roma. La gente de pasta
eran gente estatal. Sí. No sé si me hago entender. Y los que eran los dueños de las tierras o los pobres labradores eran tierras que pertenecían cada vez más a ese grueso, a esa Roma y a toda la movida. Y frente a eso está diciendo, oye, paciencia, chicos, que la justicia al final va a reinar. Entonces, saca el tema de la oración. Fíjate, qué cosita más. O sea, habla de acción, sino ¿qué hay que hacer? ¿Hay que orar o hay que hacer cosas? No es que la vida devocional o la vida de acción. Pues mira, aquí Santiago va a estar aterrizando su carta con la relación con Dios, con la oración. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción a los profetas. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Interesante. La paciencia de Job. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ta. Versículo 13, me gusta. Consejos fáciles para la comunidad. Me gusta esto. Tweets. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. No le pidas lo contrario. Que hay gente que dice, estás triste, canta. Voy a cantar. Déjame en la paz. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ajá. Es decir, hablad, ponerle la medicina. El aceite aquí no es una magia, sino es cura la herida o cura lo que sea y ora. ¿Estás necesitado? Pide ayuda. Esto no te pasa a ti, pastor Andrés. Muchísimo. Que la gente dice, che, pero llámame. No se pide la ayuda. Si está uno enfermo, llame a los ancianos y acudimos. Claro. Y si no puedo ir, ya te lo diré. Pero avísame. 061. Claro. Bueno, y el versículo 16, que es muy bonito, ¿no? Claro, ahí voy. Y la oración, espérate. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados y serán perdonados, no va a entrar aquí. La cuestión es que hay una salvación más allá de la curación. Da igual. Pero el 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O la oración eficaz del justo puede mucho. Que siempre se pilla esta última parte. Sí. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿cuándo la oración eficaz del justo puede mucho? Cuando nos confesamos unos a otros las movidas, si tenemos algo unos contra otros, o sea, la salud de las relaciones. Sí. No os quejéis unos de otros, no habléis unos de otros de esa manera. Cuidado, fíjate este pastor Santiago cómo está cuidando la salud de la comunidad en la dispersión, ¿no? En la ¿cómo dice el versículo 1? En la diáspora, ¿no? La oración eficaz es ¿cuándo la oración funciona? Cuando hay, digamos, comunión, cuando hay coinonía es la palabra, ¿no? Cuando hay coinonía, cuando hay verdadera relación íntima y personal, ahí es donde hay eficacia en la oración. Y es interesante que estas dos cositas se convirtieron al final en dos sacramentos totalmente desconectados de la realidad. Es decir, la extrema unción por un lado, el aceite, esto de para que cuando se va a morir alguien tal, y luego la confesión auricular, ¿no? Del hecho de ir a un sitio, o sea, se ha profesionalizado cuando esto era el día a día y de repente se profesionaliza, se convierte en una cuestión de ética, de relaciones. Exactamente, ¿no? Bueno, pone el ejemplo de Elías y demás. Y termina el versículo 19 y el 20. Hermanos, siempre hermanos delante, nunca. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y me encanta este final, Andrés, porque es un final pastoral. Es un final de alguien que tiene el corazón por la oveja perdida. Me gusta. Si alguno, no vayáis a señalar, no, vais a buscar. O sea, somos llamados a ese rescate, ¿no? Entonces, cuando dicen que Santiago es una carta dura, digo, bueno, pues no sé, aquí veo un tío preocupado por su comunidad e incluso por aquellos que muy tierno en algunos momentos. Muy tierno en algunos momentos. ¿Qué me quieres decir? Me gusta que él no se queda con la labor pastoral como el único que puede practicarla, sino que les deja la responsabilidad de cuidarse los unos a los otros. Eso es. Sois vuestros pastores. Exactamente, ¿no? Y esto es Santiago. ¿Y me quieres decir alguna cosita para cerrar? ¿O alguna cosa magia? Es que no. ¿No? La verdad es que me parece... Este es un manual. Sí. Una regla de vida. Sí. Que os animo a leerlo esta semana. Venga, vamos a leerlo. 5 capítulos. Esto es una mañanita fácil. Tu vida devocional, o un capítulo por día, o incluso... Oye, date el lujo. Mira, date el lujo de apartar 15 minutos, déjate el móvil a un lado. 15 minutos. 15 minutos yo creo que salen 20 minutos. Sí, lo leí ayer y en 15 minutos te la leí. 15 minutos, léete Santiago y dice, Señor, mira, esta es mi regla de vida, que tu hermanito pequeño, a ver, que aprendió de ti, y a vivirlo de manera práctica que puedo hacer hoy, con esos pequeños hábitos. Conviértete en aquel que vive la epístola de Santiago. ¿Y quieres que saque una sorpresa que te he traído? Sí, por favor. Por favor. Por favor. Pacachín. ¡Dame sitio! Packaging. ¿Cómo se dice? Se dice packaging, ¿no? Unboxing. Unboxing. Packaging es lo contrario al unboxing. Espera, Guille. Unboxing, ¿Dónde lo ponemos? Bueno, unboxing. ¿Aquí? Sí. Venga.
Esta es la caja que ya de por sí, bueno, esto es Apple, ¿eh? ¿Cómo cuidan, Editorial Clie ha respondido a la llamada. ¿Cómo cuida el embalaje, Editorial Clie, te felicitamos, has sido rápido. Estás dentro, bravo. Clie. Centro de Literatura y más cosas. Y extras. ¿Sabes o no? Entonces, Clie, me escribieron. Centro de Literatura Internacional Española. Escúchame, Clie, te has ganado. Bien. Has hecho buena apuesta. Somos buena tierra. Atención a lo que nos ha traído Clie. Vamos a ver, Alex, sorpréndeme. Primero, una colección que ha sacado de cositas apologéticas. ¿Puede la ciencia explicarlo todo? ¡No! Ya está leído. De John C. Lennox. ¡Oh! El Lennox, que este era de los Beatles. Jesús, realidad o ficción, las dos. De los Beatles. John ¿Soy Dixon. solo un cerebro? ¡No! No, eres mucho más. ¿Por qué le importa a Dios con quién me acuesto? Pues porque es Amorelli, es una máquina. Sam Alberry, ojo. Ojo. Sam Alberry son palabras mayores. Estamos hablando de un por cierto, pastorazo. estos libros están… por aquí aparece también Pontea. Pontea, muy bien. Que yo de vosotros pondría Pontea en Google. Sí. Cotillad lo que es porque creo que os va a dar la vida. Espérate. ¿Por qué a Dios le importa con quién me acuesto? Muy bien. La rebelión de los santos de Lucas Manning. Mira, yo te voy a decir una cosa, Alejandro. Ese es tuyo. Este me lo quedo yo. Ese está para ti para siempre. De Lucas Manning, que no sé si sabías que es de Zaragoza. Lucas Manning. Lucas Manning. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Lucas Manning. Lo estamos enganchando y pueden haber sorpresas. Lucas. Este me lo quedo yo. Mira para calzar la mesa. Clie. Escúchame. Diccionario enciclopédico bíblico ilustrado. Esto. Con esto se hacían antes los edificios. Sí, los ladrillos. Esto es la piedra angular. Eso es calidad. La piedra angular. Qué buena. Madre mía. Esto ya es lo último. Escúchame, que esto tiene 1600 páginas, Clie, diccionario enciclopédico ilustrado. Ojo que me ha llegado. Espérate, y ahora, ojo. La Biblia de estudio Matthew Henry. ¿La de Mateo Enrique? Mateo Enrique, ampliada con relevantes autores evangélicos de todos los tiempos. Pasado, presente y futuro. Pues esto me lo quedo yo. Esto lo voy a ojear yo. Otear, porque el Matthew Henry tiene su. Esto es piel, Eso es piel. Eso es piel. Editorial Clie, muchas gracias por vuestra labor. Sí. También es verdad que podían haber mandado otra caja más. O sea, yo es que lo siento, pero yo siempre Dales una segunda oportunidad. Venga. Editorial Clie. Vamos a ver, es de bien nacidos ser agradecidos, dice el texto. Sí. Pero vamos a ver. Por ejemplo, somos 3. Exacto. Que yo lo tengo. Son detalles. Son detalles. Pero bueno, Editorial Clie, que yo tengo, por ejemplo, todo el hebreo allí. Pero yo no lo tengo. A ver, no seas exigente con Editorial Clie. Pero si es que… Venga, va. Gracias, Editorial Pero Clie. que sepáis, pero que sepáis que va a ir muy bien, porque cuando entra algo aquí, sale escopeteado. Esto sí. O sea, editoriales que hacen… que escuchan, no les conocía a nadie. A Editorial Clie no les conoce a nadie. Y ahora de repente… Es una editorial que ha salido ahora en España. Entonces, pero bueno, editoriales… Seguid así, vais bien. PEA, progresa adecuadamente. Editorial Clie, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a las otras editoriales que nos han ayudado. Gracias, de verdad. Nos sentimos muy queridos con esto. Mira cuánta gente aquí. Está Chesterton en blanco y negro, Están los Beatles. Está Einstein, Karl Marx. Está Jesús. Está el Greco. Lutero. Martin Luther. ¿Ese quién es? Marilyn Monroe. ¿Sabes quién es ese? Ese era árbitro. No, es Colina. Exacto. Ese Dietrich Bonhoeffer. Bueno, familia, vivid Santiago. Dime unas palabras últimas de Santiago y cierras tú como siempre. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Mira, se me ha ocurrido una cosa. Venga, un reto. La semana que viene no hay podcast. No hay. Vale, pero el miércoles que viene vamos a hacer en Stories de Academia de la Biblia un examen de la Carta de Santiago. Vale. ¿Te parece? Me parece en estupendo. Stories de Academia de la Biblia. Del Instagram de Academia de la Biblia. Del Instagram de Academia de la Biblia. Academia de la Biblia com. Examen de la Carta de Santiago. Muy bien. Pues, a ver, que seamos esa iglesia de Santiago, esa iglesia coherente, esa comunidad coherente, para expresar la fe, para vivir la fe, porque la consecuencia natural de una fe que arde en la locomotora son los vagones de las obras arrasando. Una metáfora. Y esto lo aprendí yo de Fray Luis de León. Eso lo dijo. De las primeras cosas que dijo al salir de la cárcel. Dijo, ¿sabes lo primero que dijo? Dice, tengo derecho a una llamada.
Eso cuando salió la carta. Cuando salió, nada más salir. Y hizo una llamada y me llamó y me dijo, Alex, esto de la fe, si la sobra, no está muerta. Sí. Me llamó Fred Luis, porque tenía derecho a una llamada. Familia, vivamos la fe, vivamos en comunidad y tengamos hábitos atómicos, cristianos, si es posible. La versión, ¿no? Exacto. Para que no suene pagano, ¿vale? Nos vemos, bendiciones, hasta dentro de 2 semanas, Andrés, pórtate bien. Igualmente, Alejandro, tú mejor.